La policía británica investiga más de 111 casos de abuso sexual y violación atribuidos a Mohamed Al-Fayed, el fallecido multimillonario egipcio y ex suegro de Lady Di. Así lo reveló un documental de la BBC que asegura que Al-Fayed habría contado con al menos 5 cómplices para cometer los abusos. Ex suegro de Lady Di, todopoderoso dueño de los almacenes Harrods, el Hotel Ritz de París y el equipo de fútbol inglés Fulham. Así se recordaba hace un año al multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, cuando murió a los 94 años. Pero hoy, a la luz de los últimos antecedentes, su nombre pasó a convertirse en sinónimo de delitos sexuales. Hoy puedo anunciar que la Policía Metropolitana lanzó una nueva investigación relacionada con los abusos de Mohamed Al-Fayed. En los últimos 2 meses hemos sido contactados por otras 90 víctimas que nos reportan presuntos abusos sexuales y violación. Un escándalo que se destapó en septiembre gracias a un documental de la BBC que reveló que 21 mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual entre 1977 y 2014. Hoy la policía confirmó que la cifra de presuntas víctimas ascendió a 121. Bianca Gascoigne, hija del exfutbolista Paul Gascoigne, denuncia haber sido abusada por Al-Fayed cuando tenía 16 años, mientras era empleada de Harrods. Él siempre me apoyaba, me decía que estaba haciendo un buen trabajo. Se presentaba como una figura paterna, pero luego comenzó a tocarme, a inclinarse para darme un beso. Es muy difícil para mí hablar de esto, pero empezó a meter su lengua en mi boca. Pero no solo habría acosado a sus empleadas. Paul Burrell, quien fuera mayordomo de Lady Di, comentó que mientras la princesa era novia de su hijo Dodi Al-Fayed, recibió una propuesta indecente de parte de su suegro. Un día ella llegó y me contó algo alarmante. Él le dijo: quiero que te cases con mi hijo, porque en la tradición egipcia el padre va primero. Ella me miró y me dijo: ¿te puedes imaginar hacerle el amor a Yoda? Así lo llamaba ella, Yoda. La gran pregunta es cómo durante todos estos años Mohamed Al-Fayed pudo ocultar sus delitos. Se sospecha que actuó con al menos 5 cómplices, entre ellos el jefe de su equipo de seguridad y el ex jefe de seguridad de Harrods. Dentro de esta última compañía abrieron su propia investigación para ver si alguno de sus funcionarios pudo haber estado involucrado. Esto, en nuestra opinión, son abusos a una escala industrial. Esto solo pudo haber sido perpetrado por un sistema que permitió que ocurrieran los abusos. Por esto, este es el peor caso de abuso sexual corporativo de mujeres que el mundo ha conocido. Un escándalo que salpica incluso a la Policía Metropolitana, que también inició una investigación interna ante las sospechas de que Mohamed Al-Fayed habría tratado de ocultar pruebas y sobornar a miembros de la policía para evitar que lo investigaran. A cualquiera que haya sufrido a manos de Mohamed Al-Fayed, sé que puede haber muchas razones por las que no se hayan sentido capaces de denunciar los crímenes cometidos, pero aquí estamos, listos para apoyarlas y garantizar que su voz sea escuchada. La Fiscalía Británica reconoció que años atrás rechazaron hasta en 2 ocasiones presentar cargos contra el multimillonario, al considerar que no había pruebas sólidas contra él. La investigación ahora se centra en la red que lo protegió, ante alguien que ya no está vivo para responder ante la justicia y que murió sin enfrentar cargos. Ha generado muchísima polémica esta determinación de las últimas horas del presidente Joe Biden, de otorgar un indulto a su hijo Hunter Biden, su hijo que había sido declarado culpable en varios delitos relacionados, por ejemplo, a armas de fuego y también relacionados a evasión fiscal. Él recién en junio de este año había sido declarado culpable en torno a esta situación que estamos mencionando, y para diciembre, es decir, para este mismo mes, se iba a dictar su sentencia. Para el 16 de diciembre era el día en que estaba fijado en que conociéramos su sentencia, pero ahora Joe Biden sorprendió a todo el mundo al otorgarle este indulto.
tanto, él con este anuncio rompe su promesa de campaña, y no solo de campaña, sino que también durante gran parte de su presidencia dijo que él no iba a indultar a Hunter Biden, a lo que finalmente sí termina haciendo en las últimas horas, y es a raíz de eso que se ha generado tanta polémica en torno a esta decisión. Ahora, esto no deja ni siquiera espacio a la especulación. Nada. Porque si esto se hubiera producido cuando ya Donald Trump hubiera asumido el poder, ¿no es cierto?, en un mes más aproximadamente, yo diría que un poquito más, ¿no es cierto?, un mes y medio más, uno pudiera haber dicho, bueno, corrieron presiones, había a lo mejor algún tipo de acuerdo, daba espacio a la especulación. Pero esto no dejó nada de espacio a la especulación, o sea, en el mismo gobierno de su padre, ¿no? Exactamente, y acá lo que más llama la atención de todo esto es que él no solamente una vez, sino que múltiples veces había dicho que él no iba a utilizar la presidencia para favorecer a nadie de su familia, y que tampoco, mucho menos, él se iba a meter de cierta manera en los procesos judiciales que estaba enfrentando su hijo, y es por eso que llamó tanto la atención esta determinación. Él, en su argumento que entregó, porque emitió un comunicado una vez que se conoció esta situación, entregó un mensaje donde dice que su hijo había sido procesado selectiva e injustamente, y argumentó también que durante todo el proceso judicial que enfrentó su hijo en torno a estos cargos, sus oponentes políticos presuntamente habrían intentado apuntar contra él, contra Joe Biden, y es por eso que se inicia esta situación. Lo hace igual cuestionable. De igual manera lo hace cuestionable. No debiera estar permitido, es que no. Claro. Aquí lo que no debiera ser es que un mandatario pueda juzgar la situación que enfrentó su hijo. Claro, exactamente. O sea, me extraña, sobre todo por un estado como Estados Unidos, que se supone va a la vanguardia en materia de leyes, siempre muy riguroso. De probidad también. Probidad, de lo que se exige a las autoridades. ¿Cómo el padre va a revisar la situación que afectó a su hijo? Es obvio que la va a encontrar injusta. Y sobre todo teniendo en cuenta que en 2 semanas se iba a conocer la sentencia en contra de Hunter Biden, es decir, es absolutamente malo también el timing, si se quiere. Habló el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, obviamente que condenó esta situación, dijo que esto se trata de un error y un abuso judicial, es lo que dice Donald Trump. Tú hablas del timing, a lo mejor en favor del hijo, el timing estuvo perfecto, porque no alcanza a haber una condena allí. Se apuraron y no como va a la cárcel, nunca. Claro. Bueno, pero no es el único lugar donde han ocurrido cosas, ¿no? Exactamente, nos vamos acá directamente a Guinea, este país de África. Una situación absolutamente impactante y que nos deja imágenes como las que estamos revisando acá. Esto se trata de una verdadera estampida que se produjo en torno a un partido de fútbol y que deja de momento varias decenas de personas fallecidas. Algunos medios incluso reportan que son más de 100 las personas que habrían fallecido en torno a esta situación, mientras que algunos medios locales de Guinea propiamente tal apuntan a que va entre los 50 a los 60 fallecidos. Es decir, la cifra acá de personas que perdieron la vida en torno a esta situación es muy elevada. Lo que se conoce, claro, esto es un partido de fútbol que se estaba disputando, al parecer era prácticamente la final o la etapa final de este torneo, y repentinamente el árbitro, habría tomado una determinación que molestó a los presentes, y a raíz de eso, claro, irrumpieron en la cancha y se produce esta verdadera estampida que terminó por dejar ahí múltiples fallecidos, una situación absolutamente preocupante. Y más encima, esta estampida trajo consigo otros tipos de delitos. Por ejemplo, se levantaron varias barricadas, la policía acá tuvo que actuar con estos aparatos lacrimógenos para tratar de dispersar esta situación, y claro, fue tan masiva la cantidad de personas que se vieron involucradas en esta situación que el reporte de los hospitales de este punto de Guinea se vieron absolutamente colapsados, es decir, fueron los propios médicos quienes decían que ya no daban abasto dada la cantidad de personas que se vieron heridas y afectadas por esta situación, así que es un hecho que sin duda va a traer muchísimas repercusiones. Todo a raíz de un partido de fútbol, imagínate. Saldrán descontentos.